Uno de los trabajadores me agrede verbalmente diciéndome que yo no era una mujer, que yo me vistiera o me hiciera lo que me hiciera, yo siempre iba a ser un hombre. No sé. Bienvenidos a nuestro podcast La Voz Púrpura. Un espacio para hablar, sanar y transformar. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio, el podcast La Voz Púrpura. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, perteneciente a la subregión del Bajo Cauca. Ella es lideresa social y es defensora de los derechos humanos. Bienvenida, Maya, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien, agradecerle por la invitación a este espacio. Querer compartir con ustedes todo el tema de resiliencia en el territorio, de lo que significa para la subregión del Bajo Cauca el ser mujer en una región o en una subregión tan compleja. Bueno, cuéntanos un poco sobre Maya. ¿Quién es Maya? Bueno, Maya Mitchell Domínguez es una mujer trans del territorio Bajo Cauca, residente en el municipio de Caucasia, lideresa social, defensora de derechos humanos, auxiliar de enfermería, estilista de profesión, bailarina y bueno, próximamente estudiante de trabajo social de la Universidad de Antioquia. Vengo haciendo mi liderazgo hace más o menos 12 años en el territorio, no solamente por el municipio de Caucasia, sino por la subregión, en conexión pues también con el sur de Córdoba y norte de Antioquia, donde hemos hecho un trabajo de mostrar la otra cara de la población LGBTI, de lo que realmente somos, de lo que no somos en realidad, el lado bueno, mostrarle que los buenos somos más. Eso es lo que ha sido Maya, esa madre de la diversidad en la que me he convertido también en el territorio. Y nada, pues compartir aquí en este espacio La Voz Púrpura, todo mi conocimiento y toda mi experiencia como lideresa. O sea que Maya ha estado en diferentes territorios del departamento. Sí, no solo del departamento, también me ha tocado fuera del departamento, he estado en espacios en Bogotá, he estado en el Guaviare con lideresas también de todo el país. He estado en Barranquilla, en Montería, diferentes espacios tanto de mujeres como de población LGBTI. Entonces creo que ha sido, Maya se ha crecido más de lo que pensó crecer en algún momento como lideresa, pero ha sido enriquecedor. También estaba en Cali con ¿Sí? Fundación, se me olvidó el nombre, pero es una fundación muy reconocida, Santa María Fundación. ¿Sí? De mujeres trans en Cali. Es que fue el último viaje fue ese. Y entonces, ¿qué motivó a Maya a hacer todo este sinfín de cosas? Creo que desde niña me caractericé por querer mostrar ese algo diferente y cambiar ese chip de la sociedad hacia lo que era ser población LGBTI, por lo que cuando terminé de estudiar quise estudiar algo diferente a lo que fuera la belleza, aunque hoy en día ejerzo la belleza por cuestiones de política. Realmente las oportunidades se las dan a las personas que no las necesitan. Yo estudié enfermería, soy auxiliar en enfermería, pero nunca tuve la oportunidad de ejercer como enfermera, pero desde lo que hago creo que también he empoderado a muchas que les ha tocado mucho más duro y me ha tocado ser como también ese pilar de fortaleza para ellas y poderles brindar el apoyo en lo que hemos podido hacer desde la corporación. Y a raíz de todos esos diferentes roles y funciones, o más bien todos estos trabajos que has desempeñado, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes satisfactoria? Es decir, listo, ya hice lo que tenía que hacer, voy por más. ¿O qué decides? ¿Aquí me quedo? Esto a veces es un carrusel de emociones bastante fuerte. Hay días que he querido tirar la toalla porque las voluntades políticas a veces no son las mejores, pero siempre hay una vocecita de agradecimiento donde me dicen: te admiro lo que haces, gracias a ti pude ser, gracias a ti pude estar. Entonces
es ese carrusel de emociones de donde me ha tocado muy fuerte, y más siendo mujer trans, donde el tema de terapia de reemplazo hormonal pues es muy fuerte, a veces a algunas nos afecta demasiado. Entonces he querido como a veces tirar la toalla, pero ciertas situaciones no lo han permitido. En este momento pues estoy más independiente, ya no estoy como de lleno con organizaciones sociales, porque dependen a veces mucho de la voluntad política. Entonces soy más como de lideresa independiente. Es decir, entonces para Maya yo voy a seguir trabajando. Sí, desde que pueda y desde que esté mi capacidad de hacerlo y de ayudar, pues lo vamos a seguir haciendo. ¿Habías escuchado de nosotros, la Patrulla Púrpura? Sí, había estado en los espacios con Policía Nacional y habían mencionado algo, pero pues no tenía como tanta claridad o no habían sido como tan profundos en el tema. Entiendo. Nosotros, la Patrulla Púrpura, somos la única patrulla del departamento de Antioquia quienes abordamos todos los temas relacionados con las violencias de género, ¿sí? Y también estamos en este gran lanzamiento, el podcast La Voz Púrpura, ¿sí? Un espacio para sanar, para hablar y transformar a aquellas mujeres que son víctimas de las diferentes violencias de género, ¿sí? Pero Maya, antes de empezar, yo quiero que me respondas la siguiente pregunta, y es: ¿por qué decidiste aceptar nuestra invitación? Bueno, porque quiero compartir desde mi experiencia como mujer, como persona trans, lo que ha sido vivir en el Bajo Cauca, en un territorio altamente violento, donde muchas veces nos ha tocado ver la violencia tan cerca, nos ha tocado demasiado cerca, pero creo que eso ha sido el pilar de fortaleza para seguir adelante en mi campo como lideresa, defensora de derechos humanos en esta subregión. Desafortunadamente es una de las regiones más olvidadas por el Estado colombiano, pero pues seguimos existiendo y seguimos en esa resiliencia como mujeres en ese territorio. Es decir, que en tu experiencia has vivido diferentes tipos de violencia. Sí, bastante tipos de violencia, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. La organización que fundé más o menos hace 8 años, la violencia que ha tocado a muchas personas LGBT que ya hoy en día pues no están con nosotros, desafortunadamente, pero que bueno, nos ha impulsado a seguir precisamente ese dolor que causa esa violencia. Maya, y entonces, ¿qué entiendes por violencia? Violencia es todo aquel ataque físico, psicológico, mental, económico que se ejerce hacia una persona. Entonces, estas diferentes violencias nos pueden ocasionar muchas secuelas, ¿cierto? Sí. Pero digamos que a nivel personal o a nivel emocional, ¿cuáles serían esas secuelas? A muchas mujeres me ha tocado estar en espacios donde intentamos sanar todos los tipos de violencia, y una muy importante que ocurre mucho y que muchas veces queda en el olvido, y es la violencia sexual, que muchas veces no se denuncia por miedo, porque no te creen, porque quien la ejecuta precisamente es alguien de tu familia. Y creo que las secuelas que más marcan a las personas son las secuelas psicológicas, las mentales, porque creo que una persona que es abusada sexualmente o que es golpeada no vuelve a ser la misma, le causa muchas inseguridades y muchos miedos hacia la sociedad. O sea, hay mujeres que están realmente traumatizadas, y que realmente una terapia psicológica o psiquiátrica pues tendría que ser muy profunda para poder sanar su alma. Entonces, Maya, digamos que partiendo de los diferentes roles que has desempeñado como líder social, defensora de los derechos humanos, a través de esas experiencias que te ha tocado escuchar, observar,
¿Personalmente has sido víctima de alguna violencia? Sí, claro, creo que de toda la población LGBTI, las más visibles somos las mujeres trans y somos desafortunadamente la que más violencias, de las que más violencias somos víctimas. Las violencias por prejuicio de muchas personas, las violencias basadas en género, al no reconocer nuestra identidad de género como mujeres. Yo personalmente en un caso donde hago una denuncia porque una persona ejerce ese tipo de violencia hacia mí en un espacio público, en un lugar donde yo llego a consumir alimentos y pues que la persona se refiere de una manera despectiva, me masculiniza. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Creo que fue dolorosa porque el lugar a donde yo pues iba no era la primera vez donde yo iba, siempre habíamos asistido a un grupo bastante grande de personas LGBT y esa vez solo fui con otra persona y uno de los trabajadores me agrede verbalmente diciéndome que yo no era una mujer, que yo me vistiera o me hiciera lo que me hiciera, yo siempre iba a ser un hombre, no sé, o sea, y sin haber una provocación de por medio, porque yo digo, ninguna violencia tiene justificación, pero yo a él no le dije nada, simplemente le fui a pagar y él salió con ese tema y fue muy extraño porque pues yo igual evité como el altercado y le fui a pagar al dueño del negocio y me pregunta que por qué no le pago a él y le explico la situación y pues tampoco hace nada y el tipo sigue gritándome en el espacio donde estaba y pues ya sentí como que bueno, esto es algo como que muy de él, muy personal, pero que me afectó a mí profundamente porque Claro. realmente nunca había sido víctima de este tipo de violencia. Si bien en la calle pues el tema de las burlas, el señalamiento, al que ya pues hemos naturalizado las mujeres trans, pero de esta magnitud nunca me había tocado un tipo de violencia. ¿Ese fue entonces tu primer caso? No el primero, pero sí el más fuerte. No el primero, pero sí el más fuerte, porque te digo, o sea, ya hemos naturalizado el tema de las burlas, el tema del señalamiento, de que pasar por un espacio y que todo el mundo se echa, o sea, muchos tipos de violencia que son pequeños pero que no dejan de ser violencia, pero este realmente pues fue en un espacio pues donde había mucha más gente, donde habían otros negocios también porque fue en un parque y que precisamente ser contra mí, que pues defiendo a la mujer, defiendo los derechos de la mujer, de la población LGBT y que me reconocen en el territorio de la subregión, porque ni siquiera hago el activismo en el municipio de Caucasia, sino que lo hago por toda la subregión. Entonces, para mí fue muy, muy fuerte, un choque emocional bastante fuerte. Y en el momento no tenías como, digamos, esa compañía o esa fortaleza de defenderte, digamos, con tus propias palabras o con las instituciones autoritarias del territorio. Yo acudí a la defensoría, pero pues ellos hicieron como el puente para hacer la denuncia en fiscalía. En el momento de la violencia creo que o sea, una cosa es cuando tú ves que la ejercen hacia alguien, pero cuando la ejercen hacia ti te afecta mucho más, porque tú sientes como que te desarman, como que no puedes defenderte, es como si tuvieras pues atadas las manos, y yo digo, pero sí, y entiendo a veces el hecho de que muchas mujeres trans andan, que dicen que somos peligrosas, pero realmente no somos peligrosas. La sociedad nos obligó a defendernos, ni siquiera a atacar, sino a ser peligrosas o agresivas, o que muchas les tocó andar armadas porque ejercen el trabajo sexual y muchas veces han sido golpeadas por el simple hecho de ser mujeres trans. Y entonces, ¿cómo fue para ti, digamos, este momento de transformación, es decir, de darte a conocer ante una sociedad en donde anteriormente me decías que eres señalada, eres juzgada, escuchas las burlas que te hacen por la vía pública? Entonces, ¿cómo fue este momento para ti? ¿Cómo lo afrontas? Bueno, cuando yo llego a Caucasia hace más o menos 10, 12 años, era un territorio que está en límites con la costa, con Córdoba, donde el machismo todavía es mucho más fuerte y la gente estaba acostumbrada a ridiculizar a las mujeres trans. O sea, yo me di cuenta los primeros 6, 7 meses que me tocaba salir a la calle que la gente estaba acostumbrada a ridiculizar a las mujeres trans y que las mujeres trans se dejaran ridiculizar y siguieran como
esa corriente de que, ay, sí, bueno, ridiculízame, que me gusta, o sea, no, y conmigo les pasaba algo diferente, y creo que esa fue la transformación, el hecho de yo no inmutarme cuando pasaban este tipo de cosas, con mi comportamiento, y con el tiempo también les enseñé de que pues no todas las personas trans nos gusta que nos hagan ese tipo de acciones, y que no todas las mujeres trans pues nos comportamos de esa manera. Si bien hay unas que lo gozan, lo disfrutan, otras no somos, ni nos sentimos cómodas con eso, pero con el tiempo la gente se fue dando cuenta de esa diferencia que había entre la una y la otra. Entonces cuando empiezo el tema del activismo, que empiezo a hablar en medios, que empiezo a hacer acciones de visibilización que están transformando en el territorio, pues la gente dijo, ah, pero pues sí, es mejor como que no molestarla, mira que pues se puede defender de cierta manera, podemos meternos en problemas, y bueno, así he ido como que cambiando ese chip que tenía la gente de ese estereotipo. Ese estereotipo de que no, es que a todas les gusta, no sé qué, o sea, conmigo ha sido totalmente diferente, y ahora, hoy en día hay espacios donde yo realmente no pasaba y los evitaba porque este tipo de cosas pasaban. Ya hoy en día yo paso por los lugares, no. O sea que hoy en día la transformación sí se ha visto bastante, pero todavía siguen permeando ciertos tipos de violencias que sufrimos las mujeres en general. El tema del acoso también es muy fuerte. ¿Por qué? Porque si bien estamos relacionadas las mujeres trans con el trabajo sexual, entonces piensan que todas las mujeres por ser trans somos trabajadoras sexuales, y no. Entonces el hecho de que tú le digas a alguien, no, es que yo soy trans, ya lo asocian como que, y ya uno siente el cambio de la persona, como que te acosa, como que te dice, no, y que sí, temas muy sexuales, muy como que de frente, y no es nada cómodo. Creo que para ninguna mujer es nada cómodo que te acose una persona con la que no quieres tener siquiera pues como acercamiento. Entiendo. Entonces digamos que para ti fue muy difícil afrontar esta situación ante una sociedad donde señala y juzga también a estas personas. Pero entonces, cuéntame de tu familia. ¿Cómo tu familia te aceptó? Ay, yo creo que tengo la fortuna de tener una de las mejores familias, pues. No puedo decir que alguna vez tuve closet, yo nunca tuve que salir del closet. Creo que mi familia siempre supo que era diferente por ciertas características físicas. Precisamente mi voz siempre ha sido mi voz, no ha sido intervenida quirúrgicamente, el físico siempre fue más de una niña, el comportamiento fue como más de una niña. Y nunca tuve que decirle a mi familia, yo soy trans, o yo soy gay, o me gustan los hombres, o sea, todo se fue dando como de manera muy natural, pues la aceptación ha sido 100% desde ello, pero pues si el temor existe, sobre todo mi mamá, pues es como la que más está ahí, como con el Jesús en la boca, como decimos, por el tema pues de precisamente el acoso, ya sabe, y le ha tocado ver escenas donde llegan a mi negocio y tipos pues como que no saben que ella está ahí, y escuchan cómo me acosan o cómo me dicen cosas como que de doble sentido, como para ver por dónde lo toman. O sea que en este sentido te sentiste respaldada. Sí, bastante, y eso también me ha llevado como que de cierta manera fortalecerte aún más. Sí, y alzar la voz por aquellos que no tienen ese apoyo de la familia. Yo me gané el apodo de la madre de la diversidad, porque creo que para muchos he sido una madre en el territorio, donde me ha tocado acoger en mi casa pues personas que están prácticamente en situación de calle. Tuve un niño de 15 años conmigo, donde pues empecé a darle pues estudios, todo pues alimentación y todo, pero pues no supo aprovechar y decidió irse. Pero bueno, a mí me queda en mi conciencia que quise hacerlo bien, que quise darle la oportunidad de tener una mamá, porque nunca la tuvo, pues es una persona que sufrió violencias por parte de sus abuelitos, que sí, con los que se crió, porque era de la población, y los abuelitos eran evangélicos, y todo el tema de la religión, claro, siempre sí, estuvo ahí, él intentaba
de esas personas que se cortan la piel y ya había intentado ya como quitarse la vida varias veces. Entonces creo que lo poco que estuve en mi casa lo pude ayudar mentalmente, pero pues no quiso aprovechar como la oportunidad. Y así por mi casa han pasado muchas personas que han estado, unas han sido agradecidas y otras no. Pero pues eso es lo que me ha llenado. Y la satisfacción hoy en día de que en la calle me encuentre jóvenes de 12, 13 años y me digan, Maya, gracias por lo que haces, porque pude decirle a mi mamá que soy lesbiana sin que me echaran de la casa, o le pude decir a mi papá que soy gay sin que me echaran de la casa, pues eso es gratificante, Claro. Y gratificante para mí como lideresa. Se identifican mucho, Sí. completamente, Total. y para ellos, digamos, es no solamente un apoyo, sino también un respaldo, una figura en donde pueden confiar plenamente, ¿sí? Es decir, si no tengo a quien contarle mi situación, yo sé que con ella puedo contar, no me va a señalar, no me va a juzgar, no se va a burlar ante mí. Y digamos que has creado como un vínculo de confianza Sí. con muchas personas, Maya. Sí, sí, total. Como te digo, sobre todo jóvenes que me buscan como por el tema de la orientación, de qué debo hacer. Hay una niña trans en este momento que está empezando su transición, tiene 15 años y fue con la mamá habló conmigo, que le daba miedo, pues yo intenté orientarla lo que más que pude. Pero O sea, me estás queriendo decir que eres a veces como ese puente de intervención. sí. Excelente, Sí, Maya. incluso estaba considerando la idea de estudiar psicología precisamente por lo mismo, porque con toda la experiencia que he tenido y eso, pues he podido sacar del suicidio a muchas personas que lo han intentado hacer y me llaman estando en ese momento y yo, mira, cálmate, las cosas no son así, estamos aquí para ayudarte, tú no eres la única persona en este mundo así. O sea, me ha tocado lidiar con el suicidio de personas LGBTI en el territorio y me ha servido mucho, pues tanto para ellos como para mí también, como que bueno, listo, me necesitan y ahí voy a estar mientras pueda estar y poder seguir haciendo. Iba a estudiar psicología, pero bueno, salió la opción de trabajo social que tiene que ver un poco también con lo social y con lo psicológico, pero bueno, igual es gratificante eso, de que pueda ser un referente positivo para muchas personas. Claro, Maya, es que de hecho ya lo estás haciendo. O sea, ese rol que estás desempeñando con estas comunidades, o sea, ya es algo muy grande, ¿sí? Porque se sienten respaldadas, apoyadas, depositan una confianza en ti que no cualquier persona puede ganar. Sí. ¿Sí? Independientemente de la carrera, si es psicología o trabajo social. Pues yo soy trabajadora social Sí. y créeme, he trabajado en comunidades y no es fácil ganarse la confianza de las personas, en especial de una comunidad. Sí, pero has hecho algo muy importante y es, digamos, ayudas a estas personas a perder esa inseguridad, ese miedo de sí misma, ese temor de contarle a los familiares. Por eso te pregunté cómo lo tomó tu familia, ¿sí? ¿Cómo abordaste esta situación? ¿Ya? Entonces, digamos que, bueno, cuando ya, digamos, te identificaste, hoy en día eres una mujer de templanza. Digamos que en el momento de ejercer o de desempeñar diferentes funciones en las diferentes subregiones, ¿cómo fue para ti este proceso? Bueno. ¿El tocar puertas fue fácil? No fue fácil, creo que fue una construcción muy pausada, muy paso a paso, pero muy segura. Encontrar aliados en el territorio y fuera del territorio fue muy estratégico. Creo que de las entidades con las que primero empecé a trabajar fue con Caribe Afirmativo, que está en Barranquilla, pero que tiene sus casas en diferentes municipios. El más cercano a Caucasia es Montelíbano, que es donde está Casa Caribe, es la más cercana. Y creo que acá en Medellín también tienen una Casa Caribe. La más cercana a nosotros es Montelíbano, y que fue la primera organización que se acercó a mí a tocar la puerta y bueno, ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Es a través de ellos que nos dieron como ese
esa pauta de que, bueno, eres lideresa, ven, ten estos temas de cuidado, de protección y autoprotección, todo el tema de derechos, como personas LGBT, y las sentencias de la Corte Constitucional, que pues sabemos que tenemos derechos pero no sabemos cuáles, y como personas LGBT específicamente no sabemos cuáles son. Entonces de eso me he venido encargando, y de eso se encargaba la organización que yo fundé y que dirigía, de dar a conocer esas sentencias de la Corte, como lo fue para las personas trans la sentencia del 2015, donde se puede cambiar el nombre y el sexo en el documento de identidad, cómo hacerlo, el costo que tiene. Y bueno, de las cosas positivas que hicimos desde la organización fue el año pasado, en el marco del Día de la No Violencia contra las Personas LGBT, el 17 de mayo, documentamos a nivel subregional a 11 personas LGBT, pues ya estaba yo como referente en la notaría, entonces ya el proceso era mucho más fácil. Entonces movilizamos entidades como registraduría departamental, fue hasta allá. La notaría también se pronunció pues con el tema del descuento, pues sí tuvo un costo obviamente que asumimos como organización, pero que no fue el impedimento como para que no se realizara el evento. Fue un evento subregional, pues todavía estaba el programa de USAID, que nos apoyó muchísimo también, y nada, se pudo lograr gracias a toda la cooperación que tuvimos, todo el aporte de las instituciones, y pues fue muy gratificante para nosotros como organización y para esas personas pues de bajos recursos, porque una cosa es que tengas un derecho pero que tengas que pagar por ese derecho. Excelente, no, me parece excelente, digamos, esas mesas de trabajo que realizan en voz de las comunidades, o sea, me parece algo muy gratificante, porque ustedes sí se están haciendo notar, y no, digamos, simplemente porque soy yo, sino también están bajo la normatividad para que ustedes, digamos, sean como esas personas aceptadas, pero legalmente, ya con un documento. Yo había escuchado mucho sobre la validez, sobre el porte de identificación de ustedes. Lo escuché en una mesa de trabajo en la gobernación y también en una universidad. Fue un tema de debate muy interesante. Bueno, Maya, ya para finalizar, entonces me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de este espacio? Bueno, son espacios que hace mucho tiempo debieron de existir, no solamente como podcast, sino también como programas, para que la voz de las mujeres en general sea escuchada, que no sea silenciada, como pasa en los territorios distantes. Pues si bien no es lo mismo ser una mujer en el área metropolitana, o no es lo mismo ser una mujer trans en el área metropolitana, hacerlo en la subregión del Urabá, en la subregión del Bajo Cauca, en Montes de María. Creo que son más que espacios, deberían de ser programas que el Estado debería de impulsar a que existieran en todos los municipios, en todos los territorios de Colombia. Debería estar un espacio, La Voz Púrpura, y más que la voz, es el espacio como tal, o el programa donde se pueda escuchar y se pueda ayudar a muchas mujeres que todavía hoy en día callan todos los tipos de violencia de los que son víctimas. Gracias, Maya. Y digamos, ¿cuál sería ese mensaje para una niña, una adolescente que esté viviendo o que haya vivido la misma experiencia? Bueno, para esas adolescentes trans que están empezando a despertar su transición, a entenderse, a aceptarse, a autoaceptarse, creo que lo más importante es la comunicación con tu familia. Y para esa familia lo más importante es que, sea lo que sea, no dejamos de ser sus hijos. Es entender el por qué pasan este tipo de cosas, que no es como realmente la sociedad nos ha querido imponer, de que somos anormales, no, porque igual hace mucho tiempo dejó de considerarse el transexualismo o el transgenerismo como una enfermedad mental. Hace mucho tiempo eso no es una enfermedad, es simplemente una condición diferente de vida, de la que necesita el acompañamiento de ese niño, esa niña o esa adolescente, precisamente de ese núcleo familiar, para que pueda
tener un final feliz, no como el de muchas hermanas que hoy en día pues no están con nosotros o no nos acompañan porque han tomado el camino equivocado y desafortunadamente pues no han terminado bien. Gracias, Maya. Gracias a ustedes. Bueno, entonces este fue nuestro episodio en el día de hoy. Muchas gracias, Maya, nuevamente por impartirnos o darnos a conocer estos mensajes de resiliencia y también de fortaleza para aquellas personas que sienten miedo, inseguridades ante sus familiares y la sociedad. Gracias a todos nuestros oyentes por estar hoy con nosotros en el podcast La Voz Púrpura. Nos vemos en otro episodio. Gracias, feliz tarde para todos. Podcast La Voz Púrpura.